Cuando Adán estaba en el huerto del Edén con su esposa Eva, ellos desobedecen, pecan contra Dios, porque Dios les da una orden, Dios les da un mandato que no pueden tocar del árbol de la vida. Y miramos en la historia que ellos ponen una excusa barata. Y una de las excusas que ponen ellos es que Adán le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. En vez de reconocer que habían sido engañados, entonces Dios los castiga echándolo fuera del huerto del Edén. Y surge la muerte y Dios castiga al hombre fuertemente, ¿verdad? Y lo saca del huerto del Edén. O sea, Dios le da en sus manos, le da una autoridad. Ellos podían comunicarse, pero al desobedecer Dios se aleja de ellos, porque ellos no reconocen su pecado. Ellos buscan cómo excusarse, como echarse la culpa al uno al otro, y no reconocen su pecado, su desobediencia. Pero sabemos que Jesús, la promesa, al venir Jesús a la tierra, al morir y resucitar, Él nos da vida eterna. Dice que Él es el camino, la vida, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. O sea que Adán y Eva pierden algo, pero vino alguien que recuperó lo perdido. Jesús en la cruz pisotea al mismo diablo, le quita la autoridad y nos da a nosotros. Dios nos da autoridad de poder a cada uno de los que creen en su nombre, a cada uno de aquellos que han recibido a Jesús. Entonces nos da autoridad. Y aquí miramos una historia donde el apóstol Pedro dice que andaban en la barca. Y dice que miraron a Jesús en el mar. Nadie tiene autoridad para meterse en el mar, porque si uno se mete, se puede ahogar. Es lógico. Pero Pedro le dice, manda que yo vaya. Dice, ven. Imaginamos a Jesús diciéndole, ven, Pedro, ven. Y Jesús caminando, recto, viéndolo. Pero dice que en un momento Él quitó la mirada. Esto nos da a entender que nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas viendo a Jesús. Poniendo la mirada en Jesús, podemos llegar a hacer grandes cosas, como poder entrar en el mar sin que la ola nos toque, como lo hizo Pedro. Y Pedro, cuando él estaba en el mar, dice que quitó la mirada en Jesús, como que perdió la fe. La lectura lo dice. ¿Por qué dudaste, Pedro? O sea que Pedro dudó.
en Jesús, de Jesús. Jesús, ahí reconocen los discípulos que verdaderamente es hijo de Dios, porque no hay ser humano que se mete en el mar y salga vivo. Y ellos pensaron que era un fantasma. Entonces, vamos a entender esta lectura que nos quiere dar a entender. Si nosotros miramos a Jesús, podemos llegar a ser mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Si nosotros no dejamos de mirar a Jesús, entonces las cosas van a suceder, sea cual sea. Jesús nos manda a no quitar la mirada de Él. Si nosotros dudamos en un momento, nos podemos ahogar, nos podemos caer. Si nosotros dejamos la mirada en Jesús. Hay una historia en el Antiguo Testamento de una mujer. Primera de Reyes 17, 8 y 24. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sereta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sereta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que para ese tiempo había una viuda y Dios le dice al profeta: ve a la ciudad y esa viuda te va a dar de beber, de comer. Y era lo único que tenía. O sea, no tenía tanta comida como la que tenemos nosotros. Esa mujer dice que lo único que tenía, se lo estaba pidiendo al profeta. El profeta se lo estaba pidiendo a ella. Pero la única forma de sobrevivir era dándole el pan al profeta. La única forma de sobrevivir esa viuda era dándole el pan al profeta, la comida, el aceite, el agua. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Qué nos da a entender eso? Que Dios surge las cosas de la nada. Dios nos puede bendecir de la nada. O sea, Dios le estaba diciendo que se quedara sin nada a la viuda. Dice: oye, pero esta comida es de mi hijo y para mí, y ya quiero morir. Con esto quiero comer y morir. Pero el profeta le dice que va a ser la única forma de vivir si ella obedece. Es ilógico, ¿no? Viéndolo uno del punto de vista, es algo ilógico. Tener algo y darlo y quedarte sin nada.
Pero lo que le dice el profeta es que si ella obedece lo que Dios le dice, ella va a vivir. Aquí nos da a entender algo muy poderoso. Nosotros, si nosotros le damos a Dios lo que más apreciamos, cuando Adán estaba en el huerto del Edén con su esposa Eva, ellos desobedecen, pecan contra Dios, porque Dios les da una orden, Dios les da un mandato que no pueden tocar del árbol de la vida. Y miramos en la historia que ellos ponen una excusa barata. Y una de las excusas que ponen ellos es que Adán le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. En vez de reconocer que habían sido engañados, entonces Dios los castiga echándolo fuera del huerto del Edén. Y surge la muerte y Dios castiga al hombre fuertemente, ¿verdad? Y lo saca del huerto del Edén. O sea, Dios le da en sus manos, le da una autoridad. Ellos podían comunicarse, pero al desobedecer Dios se aleja de ellos, porque ellos no reconocen su pecado. Ellos buscan cómo excusarse, como echarse la culpa al uno al otro, y no reconocen su pecado, su desobediencia. Pero sabemos que Jesús, la promesa, al venir Jesús a la tierra, al morir y resucitar, Él nos da vida eterna. Dice que Él es el camino, la vida, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. O sea que Adán y Eva pierden algo, pero vino alguien que recuperó lo perdido. Jesús en la cruz pisotea al mismo diablo, le quita la autoridad y nos da a nosotros. Dios nos da autoridad de poder a cada uno de los que creen en su nombre, a cada uno de aquellos que han recibido a Jesús. Entonces nos da autoridad. Y aquí miramos una historia donde el apóstol Pedro dice que andaban en la barca. Y dice que miraron a Jesús en el mar. Nadie tiene autoridad para meterse en el mar, porque si uno se mete se puede ahogar, es lógico. Pero Pedro le dice, manda que yo vaya. Dice, ¿sí? Mucha gente que piensa que es aquí, adentro, es afuera. Que nosotros debemos de predicarle a la gente que está atada, a la gente que está en pecado, a la gente que lo conoce a un Jesús. Entonces, cuando nosotros le amemos y le prediquemos de Jesús, la gente va a venir y va a adorar, porque nosotros vamos a demostrarle que nosotros tenemos a Jesús
tenemos amor para ellos, porque Jesús es amor. Entonces, todavía está la oportunidad, todavía está la puerta abierta. Todavía está la puerta abierta, todavía Dios no la ha cerrado. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para que nosotros le hablemos a la gente de Jesús, que hay un Salvador, que hay un mediador entre Dios y los hombres. Y que solamente en Jesús podemos encontrar paz. Solamente en Jesús podemos encontrarlo todo. La bendición, la salvación, el perdón, la restauración. Entonces, Jesús nos da la autoridad de nuevo en nuestras manos. Se la arrebata de nuevo al enemigo, porque Adán la pierde en el huerto del Edén y Jesús lo vence. Imagínense que para poder cumplir eso, tuvieron que pasar grandes profetas prediciendo que iba a venir Jesús, que iba a nacer, tantos años esperando al Mesías, el que le iba a dar en la cabeza al mismo Satanás, porque la humanidad necesitaba un Salvador, necesitaba un nombre que es sobre todo el nombre. Por medio de Jesús nosotros somos salvos. Por medio de Jesús pone la salvación, facilita. No era como antes, que la salvación era difícil. Tenías que matar becerros, tenías que esperar afuera al sacerdote a ver si la ofrenda era recibida o no. Ahora no, ahora tenemos la autoridad de hincarnos y orar a Dios, y Él nos responde directamente. No tenemos que acudir a nadie, a ningún sacerdote, sino que nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Jesús nos hizo para Dios su Padre. Así que Dios me le bendiga grandemente, y que esta semana sea de gran bendición y podamos entender que viendo solamente a Jesús podemos llegar a nuestros propósitos, a nuestras metas. Solamente en Jesús tenemos que ser positivos, tenemos que no dudar, tenemos que ser positivos. Dice que no dudar, como lo hizo Pedro, que en un momento se ahogó, aún estando Jesús ahí, al lado. Dice que miró como que dudó, como que tuvo miedo. Entonces nosotros no debemos de tener miedo. No, yo no tengo miedo. Yo no voy a tener miedo. Porque Jesús me va a ayudar. Jesús me va a ayudar en cada meta, en cada cosa que nosotros acudamos a hacer, queremos hacer. Jesús va a estar en nuestro camino siempre, ayudándonos. Pero no tenemos que dudar como Pedro lo hizo. Y sin embargo, Jesús tuvo misericordia de Pedro y no lo dejó que se ahogara. Así que Dios me le bendiga grandemente. Vamos a orar para ser despedido. Yo no sé si alguien quiere cantar una canción. Hello. Dile hola. Ahí está.
Tiene su muerte. That's expensive, man. I know. This is usually like $150. How much was this miles per hour, bro? It's like